¿Qué tal amigos del Pan Am Post? Como saben, Ecuador está en titulares del mundo y no precisamente por noticias alegres, aunque algunos han querido darle un poco esa sátira, la famosa sal quiteña de los capitalinos y por supuesto ese sabor más tropical de nuestra costa que ha intentado alegrarse en medio del dolor y aplacar un poco ese miedo que se vive por todas las circunstancias que se dan dentro de un conflicto armado interno. Y para entender un poco más la gravedad del asunto, la seriedad que realmente amerita, tenemos en pantalla al profesor Daniel Pontón de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales y también profesor de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido. Hola, un gusto estar con ustedes y bueno, gracias por la invitación y la entrevista. Muchas gracias por prestarse a tan poco plazo. Bueno, y vi entre su currículum que estudió en la universidad en Argentina y estamos viendo que hace apenas horas la esposa de alias Fito junto a sus hijos fueron capturados en Córdoba, Argentina. Estamos viendo que tenemos dos presidentes recientemente electos, a Daniel Noboa, Javier Milei, sobre todo su vicepresidente Victoria Villarruel, y por supuesto a una Patricia Bullrich que ya tenía experiencia en defensa. ¿Qué está pasando a nivel político para que haya esa colaboración entre ambas naciones para la lucha contra el crimen organizado? En el tema político, obviamente, incluyó una cooperación que, en estricto sentido de la palabra, se lo hace convencionalmente, pero en este caso, dada la afinidad política, me parece que se actuó de una forma mucho más pronta y más rápida, ¿no? Que es lo que realmente podría lograr un tipo de acuerdo político, porque realmente estos temas de cooperación entre policías están suscritos en acuerdos internacionales que los activan de forma casi mecánica, ¿no? Muchas gracias por esa aclaración. Y justamente salió en Twitter, todo que es tan rápido en esta plataforma digital, un tweet de un ex ministro del socialismo del siglo XXI, que es José Serrano Salgado, donde él habla del asesinato del fiscal César Suárez. Y antes que sea capturada, la esposa de alias Fito justamente lo menciona. Algunos lo ven como una insinuación de que le estaría advirtiendo que vienen por ella, pero justamente la vincula un poquito más allá. Entonces esto, por supuesto, ha desatado todo tipo de conjeturas. Pero antes de entrar en terreno espinoso, ¿nos puede contar un poquito qué condujo a la muerte del fiscal? ¿Quién fue? Bueno, es complicado poder establecer quién fue, ¿no? No, ¿quién Pero fue él? obviamente, No, ¿quién lo mató? O sea, quién lo mató, quién está detrás, eso es complicadísimo. Yo puedo No, anticipar. eso no es lo que espero, sino más bien quién fue él, a qué se dedicaba, qué es lo que habría puesto en peligro en su vida. Y bueno, es un fiscal que había mostrado cierta actitud cabal, digamos, dentro de una situación de la justicia muy complicada y muy salpicada por temas de corrupción y de penetración de la mafia, ¿no? Había sido una pieza clave en casos muy complicados, entre esos. Se habla de muchos casos, ¿no? El último fue el tema del canal, la toma del canal de TC por parte de estos muchachos, ¿no? Que se tomaron el canal. Esta banda criminal, digamos. Pero obviamente despierta las dudas de dónde pudo provenir su muerte, ¿no? Que dio la orden. Pero claro, obviamente el Ecuador enfrenta una situación extremadamente compleja en materia de seguridad. Eso es algo que tengo que plantear, ¿no? Como tal. Y cuando uno tiene que enfrentar este tipo de situaciones, uno tiene que tener la capacidad que tiene un Estado para enfrentar esto son la fortaleza de sus instituciones. Y obviamente alguien va a tener ese trabajo que hace el fiscal. La pregunta es si esto va a seguir pasando. Es un tema muy complicado. Yo creo que es una pregunta del millón. ¿Y qué se está haciendo por parte del Estado por evitar que pase? Tanto a nivel de la Fiscalía como institución, pero también del Estado, porque esto debe haber una política de Estado sobre ese tema. ¿Sí? La protección de jueces, fiscales, policías que enfrentan al problema. Y al parecer yo hago una crítica muy marcada al tema de cómo se maneja la situación de la seguridad de las instituciones del país. Te hago un ejemplo, vayas a Colombia, vayas a otro país que está atravesado por temas de incidencia muy fuerte de crimen organizado, y mire cómo se manejan las instituciones en este país en materia de seguridad, y realmente nuestros protocolos de manejo de la seguridad de instituciones de alto nivel de riesgo, de personajes de alto nivel de riesgo es lamentable, ¿no? Me parecería que no se lo está tomando en serio el caso del Ecuador. No sé si la Fiscalía entiende el problema que estamos parados.
Entiendo que se ha abierto una polémica por ese asunto, porque hay unas declaraciones de un fiscal, colega de él, que dice que no satisface para nada las palabras de la señora fiscal. A parecer ha habido algunas omisiones muy fuertes que realmente nos pone a pensar de hasta qué punto el Ecuador está preparado para enfrentar una guerra como la que estamos enfrentando. A veces siento que la gente no tiene conciencia de lo que estamos viviendo. Y todavía creemos que la cosa va a volver a la normalidad, que eso es un tema que no me va a afectar, cuando la amenaza está mucho más próxima, ¿no? Ahora, ¿quién puede estar detrás de todo esto? Bueno, ahí hay varias hipótesis, ¿no? que se han cocido. Uno está vinculado al tema de Daniel Salcedo, que bueno, no sé si eso sea parte de las redes sociales, pero entendería que eso coincide con la deportación de Daniel Salcedo. Y otra con el tema de alias Fito, ¿no? Que realmente es el actor que realmente podría estar directamente implicado, toda vez que este fiscal ha tenido algunos casos que se relacionan con esta estructura criminal. O quién sabe, la tercera hipótesis, alguna organización rival que busca a través de este tema sacar algún tipo de ventaja estratégica, asesinato fiscal, que es conveniente para sus fines, pero también buscando que esas culpas se le indaguen a su organización rival. Eso suele pasar en este tipo de contextos, ¿no? Muy importante su último planteo, y aunque no es alentador, por supuesto, sí esa concientización que nos hace que tristemente las cosas no van a volver a ser como eran antes. Esto es un cambio de hito histórico en el Ecuador, que alguna vez fue un oasis de paz y ahora está en un conflicto armado. Y en ese sentido, ya que es muy crítico el tema de la institucionalidad y la falta de protección, ¿cuál es la imagen que proyecta en el Ecuador respecto al proceso judicial? O sea, vemos también que han sido liberados muchos de los delincuentes detenidos. ¿Qué seguridad jurídica es la que hay en el Ecuador si ni siquiera un fiscal está a salvo? Ninguna. Yo creo que el punto flaco de la institucionalidad, ¿no? Con eso quiere decir que en general tenemos problemas en toda índole, ¿no? Pero uno de los puntos más flacos, yo quisiera decir el segundo, porque el primero es el sector carcelario, ¿no? El sector carcelario es totalmente disfuncional, ¿no? Está totalmente tomado y cooptado por el crimen organizado. Pero el segundo es el sector judicial, ¿no? O sea, mire las cifras. Yo creo mucho en lo que se llama el eficientismo penal, ¿no? Y un grave problema de la violencia que vive el país es el problema de la impunidad. Usted mire los indicadores de impunidad que se tienen, como las muertes violentas. La fiscal se pasa en los medios hablando, buscando usted una imagen como de dura y fuerte frente al tema de la corrupción, etc. Pero la fiscal le debe una explicación al país de las casi 8.000 muertes que hubo el año pasado, de las cuales, según la policía, solo el 7% se ha investigado. Lo demás queda... sí, es importante luchar contra la corrupción, sobre todo la corrupción de los políticos a nivel de contratación pública, etcétera, lo que hemos vivido. Ella ha puesto el dedo sobre las sillas en algunos casos, como el metástasis, ¿no? El metástasis es un tema que pasó hace 2 años. Y también salpica a mucha gente. A mí me quedan muchas dudas respecto al tema de cómo la selectividad con la cual ha actuado, lo cual la pone como un actor político que, le digo sinceramente, yo no sé si el fiscal esté a la altura de la situación que estamos viviendo. Y es porque le empieza a saltar, se le empieza a subir todo el tema de la marea, ¿no? Se le empieza a llenar, a salpicar todo, y se le empieza a premiar una serie de cosas que son responsabilidad de ella. La fiscalía es la rectora, la entidad rectora, la responsable de la investigación criminal en el país, ¿no? La pregunta es ¿qué se ha hecho para hacer más, que se mejore el tema de la lucha contra la impunidad en este país? Es ella la que debe dar una cara. Y si le faltan recursos, ¿cuál es su plan de modernización? ¿Cuál es su plan de acción frente a eso? ¿Cuál es su plan de acción frente al tema de los fiscales, la protección de los fiscales? Y ni hablar del Consejo de la Judicatura, es un sainete, ¿no? Que hemos vivido en los últimos, por lo menos 2 años, una política casi desenfrenada por cooptar ese espacio. Bueno, los intereses políticos a veces son extremadamente voraces, ¿no? Y que no se ha podido poner un punto de orden. Han pasado de autoridades a autoridades sin lograr poner un punto de orden. Se convoca concurso de jueces, a alguien no le gusta, se
se apresa a su presidente, tal vez con justa razón, pero si hace un año ellos lo pusieron y después le salpica el tema de la justicia. O sea, es un despelote. Estamos en un momento de un libertinaje jurídico muy fuerte. El Ecuador está indefensivo frente al Tribunal de la Justicia. La justicia le debe mucho al país en materia de seguridad, porque no solo el tema de policías y militares, que también están coludidos por el crimen organizado, nadie lo niega, pero también hay que ver que ellos ponen la cara, el pecho a las balas, ¿no? Hay policías muertos, hay una serie de actividad policial en el territorio que pone a las órdenes de la justicia una serie de capturas que vienen de investigaciones policiales previas, que después la justicia, esta semana, por ejemplo, según un relato de un general, a un grupo está involucrado con evidencias de actos terroristas, lo pone a órdenes del juez, y el juez decide darle medidas, entonces si son sustitutivas, no recuerdo bien la figura jurídica, pero ellos no fueron apresados, no les dictan prisión preventiva, lo dejan en libertad, con la posibilidad que se procese un mes cada semana al juzgado, con lo cual uno puede pensar, bueno, a una persona por una contravención a veces le dan prisión de 3, 4 días, a veces de 10 días, de 15 días. ¿Por qué a unos criminales que tienen evidencias de actos terroristas le dan libertad? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están las prioridades? ¿Quién responde frente a eso? Frente al accionar de este juez. Entonces, es muy complicado que así se pueda llevar una situación del país. Yo no creo que en el sector justicia todavía no ha llegado el tema del conflicto armado, ¿no? Y yo esperaría que este tema del conflicto armado no solo sea una medida del gobierno, que de hecho no lo es, ¿no? Pero que tenga el presidente la capacidad, le interesa de que esto se constituya una política de Estado, porque esto tiene que dar pasos para cambiar muchas cosas. Y si no cambian, pues simplemente estaríamos ante simplemente un anuncio apalancado de una figura, ¿no? Conflicto armado internacional, no internacional, pero que no tiene ningún tipo de efecto realmente en la capacidad de revertir las cosas, ¿no? Okay. Libertinaje jurídico, un término muy contundente que nos refleja lo que se está viviendo y esos paralelismos que nos refleja. Y ahora, si es posible, ¿qué cree que se debe hacer para resolver este problema puntual de libertinaje jurídico o judicial? Bueno, son varios frentes, ¿no? El tema es, hay que sacar a los malos elementos, obviamente, hay que hacer un barrido. Yo creo que hay que hacer un baño de verdad. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo mucho más profundo para desestructurar toda esa red de corrupción que es la justicia. Que pronto puede estar mucho más tomada de lo que uno piensa. Igual la fiscalía, ojo. El ámbito judicial les importa. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme. Hay que hacer una línea, una política de Estado, porque el presidente, cuando declara conflicto armado no internacional, está dando estatus de guerra y un objetivo militar a las organizaciones criminales, pero también puede ser objetivos militares o de una acción muy fuerte por parte de Estados, todas las actividades que coadyuvan al accionar estas organizaciones. En este caso es la corrupción institucional. Puede ser un objetivo, ¿sí? Y esa es parte del concepto, de la forma como se trabaja y se aterriza, se ataca este tipo de problemas como el terrorismo, por ejemplo, ¿no? Todas las actividades que coadyuvan. Y me parece que eso es un primer tema, pero también hay que trabajar en el ámbito preventivo. O sea, si usted no entiende que el problema, hay un problema, hay unos factores de riesgo que contaminan el trabajo de la justicia, no los ataca, es complicado. Por ejemplo, el tema de la protección de jueces y fiscales, porque a veces no solo actúan por corrupción, también actúan por miedo y presión. O también son seres humanos, tienen familias, ¿ya? Bueno, es un tema que el Estado tiene que hacer. Eso es trabajar en prevención para evitar que haya problemas con su vida y evitar que esta gente pulule y sucumba frente al accionar del crimen organizado. Hay que tener mecanismos de concursos bien establecidos, muy bien legitimados, claro, con transparencia, sin manoseo por parte de la justicia. El tercer elemento me parece fundamental, que es, yo creo mucho en el eficientismo, y eso no quiere decir que los gobiernos tienen que meter las manos a la justicia, pero ellos sí tienen que entender que la justicia debe rendirle cuentas a la ciudadanía de qué está pasando en la seguridad del país. Es lo que se llama la métrica, ¿no? Yo creo que hay que establecer en el Ecuador un observatorio de gestión de la justicia penal, ¿no? Que hasta ahorita nadie lo ha hecho. Se ha puesto observatorios hasta de cuántos, no sé, pues, de cosas muy triviales, pero de la justicia nadie mira ese tema, ¿no?
me parece que es un tema crucial. O sea, en el Ecuador necesitamos tener clara de cuál es el devenir del problema de la justicia, porque aquí hay una ola de impunidad que le hace muchísimo daño al país, ¿no? Lastimosamente la impunidad da paso, el sentido de indefensión da paso a una serie de acciones indirectas que le hace mucho más daño al país de lo que le pueden corregir, ¿no? Por ejemplo, en su momento, y no le extrañaría que empiece a haber ciertos movimientos paramilitares en el país, de acciones paramilitares, de gente que privadamente busca hacer justicia por mano propia. Eso sería lamentable, porque ya lo hemos visto en otros países cómo ha surgido eso, ¿no? Tal vez no sea el caso del Ecuador, pero posiblemente es un escenario que se podría dar, ¿no? Y respecto a la indefensión, y ya que su área es la defensa y seguridad, me gustaría preguntarle, hoy en día, en la era de las redes sociales, que la gente opina sobre todo, ¿hay un riesgo? O sea, ¿animaría a la sociedad civil a pronunciarse y justamente no permitir que el terrorismo los haga sucumbir? O más bien un llamado a la prudencia, porque si ni un fiscal está a salvo, de hecho, hace pocas horas algunos medios reportan como que se cayó, otros que lo arrojaron, otros que se arrojó, porque cambia la conjugación del verbo, a un secretario dentro de la fiscalía. Es decir, genera mucha incertidumbre que personas en altos rangos están siendo asesinados o bien presionados hacia el suicidio. Para un ciudadano promedio que ahora opina, le diría que sea valiente y no deje que el terrorismo lo haga sucumbir, o más bien es tiempo de prudencia ante la indefensión. Bueno, es hora que el Estado entienda que el problema no solo le afecta a la policía, a los militares, sino al Estado en general. Aquí hay que establecer una política de Estado donde debe estar incluida la justicia. Yo creo que si la fiscal, personalmente yo no creo que esté a la altura de las circunstancias, porque el puesto le empieza a quedar corto, porque ella fue puesta en el poder por la fiscalía para una misión, ¿no? Todos sabemos la misión que cumplía. Está bien, posiblemente sea el que necesitaba ese momento de la historia, pero en este momento creo que la situación es otra. Y a nivel de la justicia, esperaría que a nivel de la judicatura se tomen medidas extremas de protección del trabajo de jueces, fiscales, porque de otra forma esto no va a salir. Pero bueno, es una buena pregunta la que usted me hace, porque claro, esto nos pone que la situación de seguridad en el país es muy complicada, pero también es obviamente fluye psicosocialmente en tener en máxima alerta y socialmente genera paranoias. Pero lastimosamente eso hace que nos tengan a nosotros ahorita metidos en la casa, ¿no? A los niños en educación virtual, en teletrabajo, etc. Y a las 11 de la noche en toque de queda. Entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿hasta qué punto podemos seguir viviendo así? La sociedad quiere decir que vamos a vivir en una especie de un leviatán securitario extremo, donde básicamente la gente renuncia a una serie de libertades por el miedo. La pregunta es, ¿qué está haciendo, qué hay que hacer digamos, como medida de contraprestación a ese tema? Porque obviamente no es sano. O sea, las afectaciones de ese tipo de sociedades a nivel psicosocial son enormes. Ya lo vimos en la pandemia, ¿no? Cuando vivimos situaciones muy extremas. Y hay una reflexión. Ya, a ver, un poco me vino a la mente cuando hubo el ataque terrorista en Estados Unidos el 11 de septiembre. Un poco la respuesta de las autoridades en ese país fue, la mejor respuesta al ataque de los terroristas, al objetivo de los terroristas, es que nosotros volvamos a la normalidad. ¿Sí? Porque justamente si que hacemos lo contrario es lo que ellos quieren, tenernos con miedo, tenernos fragmentados, divididos, y ahí es donde se incorporan las posibilidades de que alguien ofrezca un servicio distinto o igual al Estado, y es donde pulula la mafia. Por lo tanto, lo que hay que hacer es justamente retomar que nuestras vidas no pueden ser alteradas, y por lo tanto la normalidad debe prevalecer. Con más ganas tenemos que volver a retomar nuestras vidas. Eso quiere decir que se pueda vivir y se relaje la situación, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar un equilibrio entre esas dos dimensiones? Creo que es el punto central. Y obviamente también hay que dar pautas a establecer estrategias de corte institucional, o sea, de política pública, tanto a nivel nacional como a nivel local, que busque un poco cohesionar a la gente, ¿no?
políticas de convivencia, de cohesión social, porque lastimosamente eso también es importante, la gente del encuentro, la posibilidad del encuentro, la gente que se conozca, la autoconfianza, el sentido de pertenencia, la ciudadanización de la ciudad. Yo vi, por ejemplo, el mes de diciembre cuando se inauguró el metro en Quito, algo que me llenó mucho de emoción. Yo no soy quiteño, pero en todo caso me llenó mucha emoción ver a la gente de Quito emocionada por la inauguración de una obra tan importante con el metro. Gente que gritaba "Viva Quito", y te ve la dinámica del metro, la gente entra al metro, está segura, está confiada, se siente orgullosa, se moviliza. Es algo que es positivo desde todo punto de vista, desde el punto de vista ciudadano. Entonces, frente a un estado de alerta máxima tenemos al metro, entonces hay que empezar a pensar otro tipo de dinámica de la seguridad y sobre todo políticas de convivencia, ¿no? Ok, muchísimas gracias por esa perspectiva y ese equilibrio entre la objetividad y ese ánimo de salir adelante. Así que muchísimas gracias por su tiempo y conocimiento. Muchísimas gracias. Un saludo.